antes se había iniciado la independencia, pero no había estallado ningún combate, excepto quizás el combate entre, no sé, Juan de Dios Vial y el coronel Tomás de Figueroa, que fue un pequeño combate que hubo en la Plaza de Armas en 1810, donde Vial derrotó a Tomás de Figueroa. Y excepto ese combate no había habido una campaña militar como la que hizo Carrera el 13, que fue muy exitosa desde el punto de vista chileno, pero por intriga Carrera lo sacaron, entonces lo reemplazó Higgins, y después Higgins no le fue tan bien, así que tuvo que terminar un tratado como el de Lircay, y ahí hubo una serie de divisiones, porque Juan Maquena indujo a O'Higgins en contra de los Carreras, y se produjeron divisiones, los patriotas, eso ayudó a los realistas a ganar finalmente la guerra en la batalla de Rancagua. Pero en ese periodo vino una caída del nivel económico de Chile y en general de los países de América Latina por la propia guerra de la independencia. Y la guerra de la independencia no hay que olvidarse que no fue contra España, fue básicamente contra los realistas. Había españoles que luchaban por los patriotas y había españoles que luchaban por los realistas, pero los españoles que intervenían eran 2%, en algunos casos 3%. El 97, 98% de las tropas que combatían eran criollas, de ambos lados, en toda América Latina, en toda Hispanoamérica. Entonces no fue tanto una guerra contra España, fue una guerra entre nosotros, unos partidarios de mantenernos en el imperio, otros partidarios de independizarnos del imperio. Y al final, con varias campañas, nosotros perdimos la Patria Vieja, después volvimos en 1817 con las campañas de San Martín, acompañado con el general Estanislao Soler, Bernardo Higgins, en fin. Ahí hubo avance y retroceso, hubo unos retrocesos muy grandes, la batalla de Cancha Rayada, una gran derrota, pero hubo una victoria parcial en Chacabuco y una victoria bastante grande en Maipú. Después se intentó tomar Talcahuano en el sur, no se pudo, y se inició la Guerra Muerte. La Guerra Muerte la iniciaron los Senosoaín, los Picó, el cura Ferrebú, que era un cura que terminó siendo coronel y comandante de un ejército, como de 1800 hombres. Más tarde vinieron los Benavides, finalmente en la última etapa vinieron los Pincheira. Esta guerra a muerte, que se inició alrededor del año 1817, cuando O'Higgins no pudo tomarse Talcahuano, continuó durante décadas, y destruyó el sur de Chile y la economía. Y estos realistas españoles se aliaron con los mapuches. La gran mayoría de los araucanos estuvieron con los españoles en contra de los patriotas. Ahí cae el nivel de vida de los chilenos por la guerra de la independencia. Y cae el nivel de vida en toda Hispanoamérica, no solo en Chile, por la división que se produce, y estas guerras producen mucho daño. Por ejemplo, la guerra a muerte se dedicaban, un poco como hoy día, se dedicaban a tomarse campo, a quemar las casas de las haciendas, a amenazar con las cosechas, y si los dueños de los campos no les daban plata a los insurgentes de Benavides, los Pincheira, o Picó, los Senosoaínos, el cura Ferrebú, les quemaban las cosechas. Estamos viendo el cuento hoy día de nuevo. Así es. Entonces, y esto como continuó durante demasiado tiempo, empezó a haber hambre en el sur, porque no se podían hacer cosechas, no se podía producir alimentos, no se podía tener ganadería, porque las carneaban a las vacas y se robaban los caballos. En fin, entonces empezó una inmigración desde Concepción hacia el centro, y después incluso a Santiago llegaron, y se empezó a vaciar el sur por esta guerra a muerte horrible entre los patriotas y los realistas, que se prolongó y se prolongó. Por eso es que la campaña de la guerra de independencia son varias, y la guerra de independencia se pueden considerar como 2 o 3 guerras. Hay una etapa en que viene la expedición libertadora del Perú, que es otra campaña enorme para liberar al Perú, donde San Martín, por tratar de negociar y no enfrentar a los realistas, no le va tan bien al final, y esto termina siendo consolidado por Simón Bolívar y por su mariscal Sucre, que lo acompañaba en los grandes combates, en fin, incluyendo todos los combates en lo que se llamaba el Alto Perú, o la Audiencia de Charcas, que ya en esa época había pasado a depender del Virreinato del Plata. En la reforma en 1776, el Imperio Español le saca todo lo que hoy día es Bolivia a los peruanos y se lo entrega a los argentinos, o sea, al Plata, al Virreinato del Plata. Así como a nosotros nos sacó Cuyo. Nosotros éramos dueños de San Juan, de Mendoza, de San Luis, que fueron ciudades conquistadas y colonizadas desde Chile, pero en 1776, cuando se crea el Virreinato del Plata, el imperio
le entrega este territorio al Virreinato del Plata y se lo quita al Reino de Chile. Por lo tanto, nosotros ahí tuvimos retroceso. Antes nos habían quitado Tucumán. Tucumán también había sido descubierto y conquistado desde Chile por Francisco de Aguirre, pero con el tiempo el imperio, pero ya tempranamente, en el año 1680, 1585 por ahí, se lo quitó al Reino de Chile y se lo entregó también a Perú en esa oportunidad, como parte de la audiencia de Charcas, que era parte del Virreinato del Perú. Entonces perdimos el Tucumán y mucho más tarde perdimos Cuyo, Cuyo que es San Luis, Mendoza y San Juan. Y Chile, que tenía en teoría derechos sobre la Patagonia Oriental, no podía avanzar hacia el sur porque existía esta guerra permanente con los araucanos. Guerra que, entre paréntesis, durante mucho tiempo se tradujo en una paz con tensión de frontera. No eran guerras totales, pero habían malones, ataques esporádicos de los mapuches sobre ciertas haciendas, sobre ciertas ciudades, con saqueo. Por lo tanto, había mucha tensión de frontera, aunque no era una guerra total. Y hubo periodos de paz y hubo periodos de conflicto, unos más abiertos, otros más esporádicos, pero siempre tensión de frontera. Eso impidió a los chilenos ejercer el derecho que tenían por el Imperio Español sobre la Patagonia Oriental y sobre el sur, sobre el Estrecho de Magallanes. Por eso que el Estrecho de Magallanes en Chile solamente se consigue muy tarde en el gobierno de Manuel Bulnes, cuando Joaquín Prieto, que había sido presidente de Chile, asume como intendente de Valparaíso y comandante general de Marina, algo así como el equivalente a comandante en jefe de la Armada, y él le propone a su sobrino Manuel Bulnes, le propone esta expedición con Williams y con la corbeta Ancud, que en 1843 para tomarse Magallanes y formar Fuerte Bulnes, que más tarde se trasladó a Punta Arenas. Pero nosotros no debimos haber conquistado Magallanes mucho antes, excepto que los chilenos tenían una barrera física para ejercer el traspaso de tropas desde el centro hacia el sur por este conflicto permanente con los araucanos, que nunca terminó realmente. Y en la guerra de independencia, como te dije, los araucanos se aliaron con los realistas y ayudaron al saqueo y a esta guerra de guerrillas que hubo muy larga y que finalmente logra controlar en la zona de Concepción Ramón Freire. Más tarde logra controlar Joaquín Prieto, que derrota a los Benavides. Y finalmente Manuel Bulnes en 1832 logra controlar a los Pincheira, que eran 4 hermanos que habían ido ejerciendo el mando sucesivamente a medida que iban muriendo unos y otros. Y finalmente Bulnes derrota al último Pincheira y ahí por primera vez se ordena el país y empieza a crecer. Hay que sumar a este conflicto con las guerrillas realistas de la guerra a muerte, hay que sumar los conflictos internos que se producen entre los patriotas, entre los carrerinos y los higuinistas por un lado, pero más tarde entre los pipiolos y los pelucones, o sea, los conservadores y los liberales. Los conservadores dirigidos por Joaquín Prieto y los liberales o pipiolos dirigidos por Ramón Freire, que finalmente se enfrenta a una gran batalla en Lircay, donde Prieto gana, y Prieto le quiere asumir como presidente de la República, él no quiere, y se va como intendente de Concepción a luchar contra los Benavides. Mientras tanto, ejerce el poder Tomás de Figueroa, más tarde Fernando Errázuriz, y Prieto, un año y medio después, en una elección, es elegido presidente de la República y lo obligan a volver a Santiago a hacerse cargo del país. Él decía, no, yo tengo que seguir aquí en Concepción porque estamos en plena guerra contra los Pincheira y contra los Benavides. No tiene sentido que vuelva. Pero bueno, al final se ve obligado a asumir el mando como presidente de Chile el 18 de septiembre de 1831. Y desde ese momento en adelante, Prieto le entrega el poder de esta guerra contra los Pincheira a su sobrino Manuel Bulnes, que era hijo de su hermana. Él se llamaba Manuel Bulnes Prieto. Y junto con José María Lacruz y con su hermano Francisco Bulnes Prieto y con un hermano Joaquín Prieto que se llama Andrés, que era teniente coronel, que muchas veces la gente no conoce, y otro hermano mayor que era el intendente de Concepción, que se llama Ángel Prieto. Entre todo este grupo enfrentan a los Benavides y más tarde a los Pincheira y continúan esta guerra. Pero ya Prieto, al haber derrotado a los Benavides en la batalla de Saldías,
ya Prieto había consolidado el orden. Y ahí, a partir de ese momento, el país empieza a crecer. En 1830 gana la guerra civil, en 1831 es elegido presidente. A fines de 1831, cuando Prieto asume, el país se ordena y empieza a crecer. Al año siguiente, en 1832, Bulnes consigue derrotar finalmente a los Pincheira y eso consolida el orden. Y cuando se consolida el orden, el país empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tenemos una interrupción porque nos toca la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que es una guerra que inicia en 1836 al 39, justo cuando al principio de la guerra, cuando estaba empezando la guerra, mataron a Diego Portales, un ministro que había asumido recién en el gobierno de Prieto un año y medio antes. Y bueno, la guerra hay que continuarla y finalmente se gana y el país vuelve a crecer.